Hola, bienvenidos a su canal de Derechos sin Límites. En este segundo episodio comentaremos uno de los procesos judiciales más importantes de la historia de la humanidad. Este acontecimiento histórico-religioso se fortaleció aún más en la actualidad. Sea considerada una de las religiones más grandes a nivel mundial, la cual se llamaría la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que en la actualidad millones de personas profesan esta fe. Hablaremos del proceso judicial que sufrió Jesús de Nazaret desde su arresto, concluyendo con su crucifixión en el Gólgota. Hay que partir de la pregunta: ¿quién fue Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret, o llamado el Nazareno, fue un predicador nacido en la provincia de Judea, que estaba bajo la conquista del Imperio Romano, la cual estaba bajo la administración de Julio César Augusto. En aquel tiempo, o en aquel periodo, las autoridades religiosas tenían el derecho de administrar justicia dentro del pueblo judío, pero no tenían ningún derecho de ejecutar a delincuentes. ¿Quién era la organización o la asamblea encargada de administrar justicia? Esta institución se hacía llamar el Sanedrín, que estaba conformado por 71 personas del pueblo de Israel. En ellos solamente podrían condenar a delincuentes por blasfemia. Según los relatos bíblicos, Jesús fue arrestado por la incomodidad de la predicación que realizaba en el templo. Jesús, una vez arrestado, no fue informado debidamente de los cargos en su contra y fue llevado ante el Sanedrín. Por lo tanto, según el Evangelio, según San Mateo, estando en esta situación, indicaron lo siguiente: y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él, con el fin de dar muerte a Jesús, y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, pero más tarde se presentaron dos. Mateo capítulo 26, versículos 59 al 60. Entonces el Sanedrín tenía la jurisdicción, por lo tanto hacía la función del juez. Dentro del proceso judío, regía determinados principios que no se aplicaron en el juicio contra Jesús, como el principio de la diurnidad, publicidad o garantía de audiencia. Entonces, los sumos sacerdotes, muy temprano al día siguiente, asistieron ante Poncio Pilato, un gobernador romano, para homologar la sentencia en contra del Nazareno, la cual era morir en la cruz por delitos religiosos. Al no tener elementos suficientes, ni tampoco estaba convencido Poncio Pilato sobre la culpabilidad de Jesús. Lo llevaron entonces ante Herodes Antifa, pero él negó en juzgarlo. Pilato, ante esta situación y ante este hecho, ordenó la flagelación y la colocación de una corona de espinas. Pero el pueblo solicitaba que el Nazareno sea condenado a muerte. Ante esta presión del pueblo judío como de las autoridades religiosas, Pilato ordena condenar a Jesús de Nazaret por el delito de subversión en contra del Imperio Romano. Asimismo, como recordamos en Semana Santa, el lavado de manos, manifestando con este acto que dicha muerte no será de su responsabilidad. Finalmente se ordenó poner un letrero en la cruz expresando lo siguiente: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y es así como se justifica la crucifixión de Jesús, no por delitos religiosos, sino por un delito político en contra del Imperio Romano. Debemos de mencionar que el proceso que sufrió Jesús de Nazaret tuvo irregularidades a los principios mencionados anteriormente y irregularidades al debido proceso. ¿Qué podemos decir sobre el debido proceso?
Este, esta institución garantista de derechos procesales, como por ejemplo el derecho a la defensa, el derecho de producir pruebas necesarias, el derecho de tener una resolución ajustada al derecho y que debe de estar debidamente motivada, presentar medios probatorios idóneos y también ejercer el derecho impugnatorio como recursos y remedios. Finalmente, el proceso en el cual fue sometido Jesús de Nazaret, se vulneraron distintas garantías del proceso judío, como por ejemplo la diurnidad, que es que todos los procesos sometidos ante el Sanedrín se tiene que realizar en el día, o el principio de la garantía de audiencia, que es el derecho de defensa, que un tercero te defienda ante una acusación. Bueno, muchas gracias por escucharnos en este segundo episodio. No se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta y activar la campanita con la finalidad de poder llegar a ustedes los siguientes episodios. Muchas gracias. Permiso. बिनती